Bueno, está con nosotros Daniela Pedraza, nuestra nutricionista, y yo voy a pedir un fuerte aplauso. Llegó la para Nutri, recibirla. bienvenida. Vamos. Daniela Pedraza con ¿Qué dice la nosotros. gente de todos lados, de aquí, de allá, de todo? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Qué Ay, dice? todo muy bien. Hola, Dani. Todo muy bien, relajada. Vengo de mi clase de elongación. Ah, Uf, ¿cómo salís de Sí. ahí? La Dolita, un beso para la Dolita, que no sé si escucha la radio, pero si Sí. no, le voy a decir que le mandé beso ¿quién es por su, acá. su profe? La profe Ah. de elongación, pero la rompe toda. Ok. Es profe de danza y de elongación, te deja... Bueno, ¿lo podemos subir? Vamos a el subir un micro? poquito el micro, Dale, Dani. Ahí está. obvio. Ahí estamos. Escuchar- Ahí está, gusto. ¿Qué dice el operador? Está. Ahí se escucha. ¿Estamos bien? Más arriba. Un poquito más, tiene que estar bien de frente a la Perfecto. boca. Ahí está. Ahí está, Ahí, perfecto. Lo Ahí que mejor. ustedes digan. Muy Ahí bien. estamos. Acá Perfecto. el ingeniero. ¿Por qué, No, obvio, ¿por qué obvio. es importante esa práctica que usted realiza? Uf, muchas cosas, pero entre ellas, nosotros cuando pensemos que lo que más hacemos es contracción, ¿no? De todos nuestros músculos. Sí. Y en la elongación estamos produciendo todo el efecto contrario, estamos como estirándolo, llevándolo hacia el otro lado. Y también hay fibras en esos lugares. Claro. Entonces, mucha relajación. También esto, ¿no? Se van los dolores, una elasticidad tremenda. El otro día me daba cuenta porque quería pasar por abajo de una estructura que había y fue como que dije, no me tengo que agachar, tipo, o sea, como que podía ir agachada de una manera en la que no sentía dolor, no, increíble. O sea, Claro. para mí la elongación me cambió la vida hace 2 años que hago. Yo, imagínense que la mayor parte de mi laburo es sentada, Claro. sin un dolor de nada. Está bien, hago otras cosas también, pero desde que hago elongación... Elongar la espalda, elongar Todo, o sea, claro, imagínense cuando estamos sentados en la parte baja, digamos, de las lumbares se nota mucho como una curvatura. Mírense alguna vez si pueden, mirarse en el Qué mal, espejo qué mal. y agacharse. Van a ver que la columna es como que viene recta y hace una Sí, curva. Eso, digamos, es cuando se empieza a redondear y los dolores que eso genera. Vos en elongación lo que practicás es que esa columna esté toda recta. Claro. Entonces no existe esa curvatura y entonces no hay dolores, es tremendo. No, yo la elongación no la dejo. Y ya digo, hace 2 años que hago y cuando me voy de viaje o lo que sea, me llevo mi mat Ah, y sigo y practicándola lo igual. seguís haciendo. Sí, o sea, todos los días Sí. hago elongación. Los días que voy al gimnasio me tomo los últimos minutos y está dentro de mi rutina. O sea, Claro. no me voy del gimnasio sin Sí, elongar. estira. La gente va al gimnasio y no estira, no elonga, es como, y es clave, es importante. Es clave, sí. De hecho, hablábamos el otro día con mi entrenador y él me decía, inclusive es hasta menos importante, o sea, él me decía como, viste que la gente se remata con el calentamiento. Él me dice, no sé hasta dónde el calentar es tan importante, pero bueno, sí al final hacer esa Claro. elongación como para... Me preguntan por aquí si la profe se llama Luciana. No, se llama Dolis. Dolis. Dolis México. Ok. Ahí en Panambi. Tremendo, hermoso. Es una alta clase. Después, si quieren, la puedo dejar etiquetada aquí en Sí. redes. En las redes. Así la pueden chusmear, pues no, es lo más, es lo más. Bueno, tema ansiedad. Uf, tema ansiedad. Ya Aquí me da también. ansiedad que lo Sí, digas, sí, Fipa. Para la sí, gente Ya de me redes da ansiedad también que lo vamos a digas. hablar sobre ansiedad hoy. En principio, preguntar a ustedes que están del otro lado, ¿qué significa la palabra ansiedad? Para ustedes, ¿qué significado tiene la ansiedad? Usted dice, bueno... Y si yo creen que soy- te la están atravesando, que la Sí. atravesaron alguna vez. Dice, bueno, soy Exacto. ansioso, pero ¿por qué? ¿Entendés qué es lo que te está pasando? Bueno, quiero leer después algunos mensajes y vas a ir respondiendo también. Dale, sí. De Daniela. hecho, también si acá en redes alguien quiere compartir si siente que está con ansiedad y eso, que cuenten qué es para cada uno. Así mientras vamos hablando de algunos conceptos. Sí. Y después también podemos ponerle como nombre y apellido y buscarle la solución, Sí, ¿no? También. eso es lo clave. Dice por acá Valeria que aporta, evidentemente tengo que empezar, todos dicen que es re lindo elongación. Bueno, Sí, lo sí, mencionaste. lo menciono. Es tremendo. es Bueno, tremendo. tema ansiedad. Vayamos desmenuzando, Daniela, ¿qué significa ansiedad? Bueno, primero estaría bueno que quede claro que la ansiedad no es algo negativo, ¿sí? Sí. Entonces, primero me parece que es importante eso, porque también si no es como que cargamos a las palabras de conceptos o le ponemos es malo, es bueno, Sí. y termina, digamos, como siempre en una posición de que la ansiedad es mala. Tenemos que entender que la ansiedad es necesaria, ¿sí? Es necesario. Nosotros a la ansiedad la podemos, va a tener una parte que es adaptativa, ¿sí? Va a haber una ansiedad que es adaptativa, que nos va a ayudar justamente a, de repente, si yo tengo que rendir un examen,
digamos, me prepara para ese momento, inclusive si tengo que salir a la calle, a entrar en contacto con otras personas, si tengo que ir a pedir un trabajo. O sea, la ansiedad tiene esto, una parte que es adaptativa y con que la necesitamos para poder Claro. desarrollarnos como que en te pone nuestra en vida. alerta. Exactamente, exactamente. De repente yo tengo que huir de una situación, este estímulo, digamos, me lo va a dar toda esa ansiedad que se genera, ¿sí? Para que yo pueda irme de esa situación. El problema, digamos, es que esta ansiedad también tiene otra parte, que es la parte que justamente vamos a buscar mejorar. Sí, la solución. Porque, exacto, o la posible. porque ¿cuál es el tema con la otra parte? Que cuando esa ansiedad no me permite desarrollarme, no me permite vivir, no me permite disfrutar de las cosas, está siendo algo sí negativo. Entonces, por ejemplo, si yo estábamos hablando de que la necesitaba para ir a rendir un examen, pero yo voy a rendir ese examen y me impide totalmente decir una palabra en ese examen, o Te voy bloquea. exacto, me Claro. bloquea, o voy a ir a pedir laburo y no le puedo responder las preguntas a la persona que me está haciendo las preguntas porque esa ansiedad genera el que yo no pueda hablar, está siendo un problema. Claro. Eso es ansiedad. Exacto, Ah. exacto. De repente, no Interfiere sé, con actividades con tu vida. cotidianas, digamos. Exactamente, no te permite poder vivir. Me quiero ir a conocer con alguien que estuve hace un montón mandándome mensajes y todo. Mi cabeza empieza a pensar, noche, porque entonces cuando te encuentres va a estar todo mal, y si no le gustas, y si no le caes bien, y si qué sé yo, y qué sé cuánto. Entonces empiezo ahí todo en mi mente a crear una situación que no está pasando, y de repente en el día que tengo que ir a encontrarme no voy por todos estos miedos que yo creé en mi cabeza y que no son claro. reales, porque no son la realidad, no es el presente, no está pasando. Sí. Y yo una vez había leído algo así que decía que la mente era la creadora de culebrones número 1, o sea que puede llevarnos por esos caminos negativos y terminamos ahí, no haciendo cosas que nos gustaría hacer o que querríamos hacer por nuestra mente y por todos esos preconceptos o esas ideas que creamos en nuestra cabeza. Ok, mira qué interesante. ¿Sabes que cuando empezamos a hablar de la palabra ansiedad, levanto la vista y me conecto con Marcelito? Dice, yo soy ansioso. Yo en días de partido juego a Colón y voy a la heladera 1000 veces, como todo el tiempo. La ansiedad también, haces un surco, decís, ¿la ansiedad también se puede, digamos, uno lo canaliza de ese lado o es erróneo y se trata de otra cosa? Claro, yo en realidad ahí en ese caso pensaría justamente en sacarle, digamos, esa etiqueta de la palabra ansiedad, porque la palabra ansiedad encima pareciera como re intratable. Claro. Es como que cuando uno dice tengo ansiedad, listo, no se puede hacer nada, me quedo en Claro. lo que me está pasando. Ahora, si yo le pongo nombre y apellido, ¿qué es esto? Antes de un partido de Colón o antes de un partido de fútbol, hago este surco porque voy y vengo y todo, bueno, ya tiene nombre y apellido y es más tratable. ¿Sí? ¿Y qué es otra vez esto? ¿Cuáles son los miedos? O sea, como si uno pudiera como, digamos, como hacerlo como en partes, decir, ¿qué te pasa con eso? Bueno, ¿qué podría pasar? ¿Qué sería lo peor que pase? ¿Que Colón pierda? Bueno, entonces empezar a plantearnos y a cuestionarnos todas esas cosas para poder sacarle todo ese peso que tiene Un ese clásico, momento. por ejemplo, no sé, un clásico. Bueno, los clásicos imagínate. son Colón y Unión. Claro. Claro, imagínate, ¿por qué? Porque fíjense todo lo que hablábamos acá con Lau, que todas esas cosas que empiezan en nuestra cabeza terminan teniendo incidencia en nuestro cuerpo físico. Sí. Esto es muy famoso y conocido, que obviamente se destapa, digamos, todo lo que es simpático en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos al parasimpático, que es el que nos va a mantener como en ese estado más relajado, y el simpático, que es el que nos tiene ahí como taca, taca, Alerta. taca. Entonces, imagínate, un pensamiento que tendría como lo máximo y lo más negativo sería que pierda el partido, termina en todo tu cuerpo en un estado de estrés. De tensión Y terrible. exactamente. Capaz que ni pasó, pero vos ya lo sufriste Exactamente. por haberlo pensado. Exacto, y además tenemos una patología de base, que yo estoy yendo y viniendo, comiendo cosas que no tengo que comer, encima estoy agregándole como más cosas a ese estado. Entonces, por eso es tan importante, primero, detectar a qué nosotros le llamamos ansiedad. Por eso yo decía, bueno, ¿qué concepto tiene cada uno de lo que es ansiedad? A mí me ha pasado muchas veces en el consultorio de alguien que me diga, y es como muy, muy típica esta frase de, yo tengo ansiedad por lo dulce. Ah, Ok, desarmemos esa frase. Vamos a tratar de buscarle como algo un poco más, porque si no así a simple vista, tengo ansiedad por lo dulce. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, cuando lo íbamos hablando un poquito más, íbamos como abriendo un poco más todo lo que pasaba, las personas se terminaban dando cuenta
que esa aparición del comer dulce tal vez venía porque se quedaban en el laburo, no se podían volver a su casa a comer, y entonces en el laburo, por ese clima negativo del laburo y todo, el escape de algún momento digamos, de algo positivo, de algo lindo, exacto, de esa dopamina, me lo da la comida. Sí. Y eso es algo a entender. Daniela, qué interesante lo que planteás, y esto último también. Pero déjame quedarme en Marcelín. Ujú. ¿Cómo hace Marcelín para revertir eso? Que Bueno, él lo llama ansiedad. Primero querer, punto, pero fundamental. No te das cuenta, vas y venís. Bueno, pero fíjate que si vos estás ahora pudiendo decirlo, estás siendo consciente en este momento. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, preverlo para la próxima. Porque si te pasa en cada partido que juega, yo ya sé para el próximo partido que esto me pasa. Le pongo un candado en la heladera, dice acá por acá. Por ejemplo. O verlo venda la heladera, Marcelín. Tal cual, véndala. o verlo en otro lado. Claro. Yo vería el partido en otro lado. Me voy al Pero, Parque Garay suponete, con la notebook. Déjame cerrarte puertas. Marce no puede ver el partido en otro lado, tiene que ver en la casa. Y por esas cosas de la vida, la heladera la tiene ahí cerca. Bueno, pero fíjate las palabras que usamos para convencernos de las cosas que deberíamos hacer y no hacemos. Porque no es que no podés, es que no querés. Y son dos palabras muy distintas. Querer Sí. que poder. Te das cuenta después. Sí. Sí. Vas y venís. Dice vas que va y venís. viene como el oro en alambre. Bueno, Sí. otra Sí. opción sería, bueno, ese día que vos sabés que va a jugar Colón un partido, dejate en la heladera cosas que realmente puedas comer. ¿Sí? Yo pienso, por ejemplo, en lo que hemos hablado de las patologías por ahí de base que vos tenés. Entonces digo, bueno, ¿qué cosas podría tener en mi heladera y que no me generen esto? Y si no, también empezar a pensar otras ideas. Digo, ¿por qué no lo mirás y mirarlo en casa, pero de repente, no sé, haciendo pesas? No sé, de repente, no sé. te veo, Marcelino, Pienso, tiro ideas. A O de ver. repente no verlo, escuchar la radio, no sé. Yo creo que... Tampoco te el veo, gran Marcelino. tema, mira, vos pensá esto, Marce, y a todos los que les pasa algo relacionado con esto. Hay un montón de gente, claro, olvídate. claro. olvídate. En el Mundial creo que la hicimos todos. Imagínate, En el Mundial imagínate. fue como- Pero bueno, nosotros tenemos un camino trazado que dispara también toda esa situación. Es como que lo hacemos también en automático. Y nos damos cuenta después. Bueno, pero como yo ya después me di cuenta, puedo ir a mirar atrás todo ese camino que trazo, desde cómo me levanto, a los dichos que tengo sobre cómo es ese día, porque obviamente, Marce, vos, al contarnos acá a nosotros, estás reforzando esta idea que vos tenés sobre cómo debe vivirse Sí. un partido de Colón. Y Dani, él, digamos, básicamente es como una actividad que él hace, que incluye al partido de fútbol. ¿No puede reemplazar esa actividad de comer con otra cosa? Como para... Claro, sí, el tema sería ese, que bueno, que vos puedas pensar, Marce, que... Bueno, Claro. ahí está, ese sería como un primer Tomarse punto. un té, qué sé yo. No, ¿Qué? de repente yo tendría una banda de huevos fritos. Me haría huevo frito a trocha y mocha, sí o sí. Entonces, tipo, te levantás, huevo frito, panceta, algo que de última realmente te dé saciedad y que por más que vos después te levantes y que vayas a abrir tu heladera, es como que vas a terminar cerrándola porque te sentís saciado. Pero Si el yo por problema de ahí- Marcelín, que él no quiere hacer el huevo frito. Él quiere, él abre la heladera y quiere sacar el pedazo de carne, la milanesa, Bueno, y de última, lo que esté ahí. lo que haya ahí, bueno, huevos duros, por ejemplo, que ya estén hechos Ah. del día anterior, o una carne, un asadito que haya sobrado de la noche anterior, del día anterior. Sí. Cosas que de última que llamen la atención, que desee comer y que nos saquen de ahí. Pero es muy importante eso, que si nosotros, y además también esto, entender que hay muchas cosas, como decíamos hoy, que si nos están impidiendo tener una vida linda, una vida tranquila, en paz sobre todo, porque el gran tema con la ansiedad creo que es el daño que nos hacemos a nosotros mismos con esta claro. mente que no para en ningún momento. Lo hablábamos hoy y decíamos, yo creo que el máximo tema, y que particularmente a mí me pasa, por ejemplo, al respecto de lo laboral, de no poder poner el freno con lo laboral, de siempre tener que estar pensando en nuevos contenidos, nuevos videos y hacer un vivo y no poder sentarme a tomar un mate y a relajarme, porque se me ocurre una idea y tengo que enseguida agarrar el celu y subir un video. Y de repente, claro, pensándolo desde mí, yo digo, mi máximo problema es ese, el que no puedo estar en paz, el que no puedo estar tranquila, el que no puedo estar sin hacer, porque tengo acá un pensamiento de que si no estoy haciendo cosas, no estoy siendo productiva. Entonces, mi primer paso de todo eso fue... También poder es por la determinar- connotación negativa que el ocio tiene, por bueno, ejemplo. exacto. Entonces, mi primer laburo fue en terapia, ¿sí? Porque hago terapia y además a la par hago otras terapias alternativas.
fue detectar qué connotación tenía para mí esta palabra, ser productiva, qué significaba y qué pasaba si yo un día no lo hacía. Entonces uno va desarmando, por eso yo digo, ¿es esto, es ansiedad o es, no, es específicamente el día que juega Colón? Bueno, hagamos un desarmar todos los pensamientos que yo cargo y que yo le pongo a ese día del partido, a ese partido. Entonces, en mi caso, eso, bueno, ¿qué connotación le pongo al ser productivo, al estar laburando, al estar viviendo alguna tarde de ocio sin estar respondiendo un mensaje o sin estar con el celular al lado? Entonces, eso lo que lo que me fue ayudando a hacer desde la terapia fue poder justamente detectar cuál era la raíz de todo esto, que obviamente viene desde casa y desde que somos muy chicos y lo escuchamos también a veces en los medios, ¿no? De esto del que no hace cosas y que te estás rascando y es como, son todas connotaciones y ideas que tenemos en nuestra cabeza y que hace mi mente ansiosa. Si yo un día no trabajo, entonces ¿qué va a pasar? Y la gente va a dejar de verme y ahí arranca y es algo que no parás. Sí. Increíble, Es ¿verdad? tremendo. Entonces, a mí me pasa desde el laburo. Habrá personas a las que le pasa, como decíamos hoy, en el estudio. Habrá personas a las que le pasa con las relaciones. Entonces, detecté que era eso. Perfecto. En terapia laburo todas esas cuestiones. Pero a la par, lo que hago es hacer otras herramientas y tener otras herramientas que me mantienen en esta parasimpaticotonía que hablábamos hoy, que es este estado de relajación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la ansiedad es un síntoma. Y acá atenti a esta palabra. La ansiedad es un síntoma que nos viene a decir algo. Algo está pasando. Sí. Entonces, primero, estaría buenísimo entender que yo simplemente... ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de la gotera y esa gotera que me manchaba el piso y que si yo no iba a arreglar el agujero, iba a seguir manchando el piso por más que yo seque? Bueno, con la ansiedad pasa lo mismo. Si yo no laburo sobre qué me viene a decir esta ansiedad... y solo trabajo en el síntoma, solo agarro y digo, bueno, solo hago yoga y hago meditación. Pero me estoy olvidando de poder ir al punto de qué es lo que la genera. Como yo decía, claro, bueno, en terapia pude descubrir todas esas cosas. Entonces, ahí sí, yo voy a estar laburando sobre las dos cosas y poder realmente empezar a sentirme mejor. Porque si no, no puedes disfrutar. Es como, de repente, en vez de estar disfrutando una tarde, me voy a leer un libro, a relajarme, ay, no. Empieza la cabeza. ¿Cómo vas a estar acá leyendo un libro, relajándote en el sol? Tendrías que estar grabando, haciendo un contenido, respondiendo mensajes, pensando en un vivo. Entonces es como... Es imposible. Cuando lo haces, pero ¿cómo? Y empezás a proyectar otras cosas que no pasan. Es tremenda. Aparte, no para la cabeza y empezás ya. Y claro, y si no subo un video, entonces la gente se va a olvidar de mí. Y entonces si dejo de trabajar, y entonces ¿qué va a pasar si no trabajo? Y me voy a quedar en la calle. Y terminaste viviendo abajo de un puente cuando el primer pensamiento fue, che, no me puedo relajar al sol. Entonces... la mente, hay un adagio que a mí me gusta mucho, Ramiro Calle, que recomiendo que lo chusmeen si quieren en redes, que él dice que la mente puede ser o nuestra aliada o nuestra carcelera. Y yo, sin darme cuenta, estaba totalmente siendo prisionera de mi mente al respecto de lo laboral. Entonces, desde aquí, la invitación es a que podamos realmente empezar a escucharnos. Por eso siempre decimos como, bueno, ¿desde dónde arranca? Y arranca desde la mente. ¿Y por qué arranca desde la mente? Porque yo siempre hago hincapié y lo repito y digo, es la mente, porque entiendo que viene desde ahí porque lo vivo en mí. Y cuando después hablo con un montón de personas y en las consultorías y gente del programa, nos damos cuenta de que toda la base está ahí. Es la cabeza. De hecho, hay consultas a donde no hablamos de nutrición. No tenemos el momento de hablar de alimentación porque empezamos a detectar todas estas cuestiones que van llevando a terminar pasándola mal. Y el gran tema es ese, que no estamos pudiendo disfrutar del presente y siempre tenemos que entender, y fíjense que siempre también volvemos a esto, el presente es lo único real que tenemos y no le estamos pudiendo disfrutar. Y díganme aquí en redes o la gente que está escuchando si no les ha pasado de repente hoy estar pensando en la juntada con amigos y amigas que se viene el viernes a la noche y el viernes a la noche estar pensando en la pila de laburo que me quedó y que tengo que entregar el lunes. Entonces, no estoy ahora en el trabajo porque estoy pensando en el viernes que voy a estar con mis amigos, no estoy el viernes con mis amigos porque estoy pensando en el laburo que me va a quedar para el lunes otra vez estoy pensando en el finde, y así es de locos. No estamos viviendo. No. Y yo la primera, por eso digo, cuento mi experiencia y cuento lo que a mí me pasa, porque si no a veces siento, porque a veces me llegan mensajes que dicen, no, pero vos la tenés reclara, vos sabés lo que hay que hacer. Las ganas que tengo de saber todo lo que hay que hacer y de poder vivir muchas veces de la forma en la que comparto para que se viva. Por eso hablo mucho con mi médico y amigo Luis, porque mi búsqueda
es esa, es poder realmente transmitir paz, tranquilidad, y todo eso voy a poder lograrlo si yo laburo en mi paz y en mi tranquilidad. Es imposible que alguien transmita algo que no está viviendo. Es imposible que alguien comparta algo que no tiene. Por eso creo que siempre todo empieza en nosotros. Qué bueno que esto que estás diciendo lo escuchen los políticos y políticas de este país. Todos. Si quieren llevar el ejemplo, empiecen ustedes. El gobierno tiene ansiedad, dice el chicos, 694. exacto, chicos, tal cual. Fíjense, miren, el otro día estábamos en una consultoría y una chica me dice, no, porque cuando yo llevo cosas saludables a una reunión, todos están pensando, ay, esta rara, que qué se hace, que sé cuánto, que mirá, que para qué se va a traer estas cosas. Entonces yo la miro y le digo, tengo una pregunta, le digo, por las dudas, por una de esas casualidades de la vida, ¿no será que vos, cuando alguien de tu entorno cercano quería hacer cambios, tenías esos pensamientos al respecto de esa persona? Y se queda. Y me dice, ay, vos sabés que con mi hermana, pero bueno, mi hermana está demasiado obsesionada. Le digo, paralo ahí. No nos metamos con cómo está tu hermana. Fíjate que uno proyecta en el otro lo que hace uno. Porque para ella estaba siendo más fácil pensar que los demás iban a hablar de ella, pero cuando ella estaba hablando de su hermana y pensando todos estos pensamientos que ella temía que otros tengan de ella, tenía esos mismos ella los tenía sus pensamientos con la hermana, pero tenía la excusa. Ah, no, pero ella está obsesionada. Y yo le digo, no importa que vos tengas un porqué y que tengas tal vez razón en tu mente. Es tu idea y es tu cabeza esa. Me encantó la clase de hoy. Tremendo. Es increíble lo que le pasa al 822 con su equipo de fútbol. Tuve que dejar de ir a la cancha. Por la ansiedad es. Una cosa increíble. Gracias por poner a Colón como ejemplo en su columna. Bueno, mirá mis colores. Ahí está. Muy bien. No, a mí me pasaba, chicos, yo lloraba, me iba de la cancha, pero no me olvido más. Un clásico, el primer clásico que Unión asciende y nos gana en nuestra cancha. Primero que fuimos re temprano a la cancha. ¿Cuándo fue? ¿Cómo salieron? Perdió Colón. Fue el primer clásico que se jugó cuando Unión ascendió. Ahora. La vez que, o sea, que yo no me puedo acordar en qué año fue. El señor hizo un gol, el que está ahí, el que estoy viendo, el señor Rosales. Pero vos podés creer. El señor Rosales. Desalojame de este lugar. Puede ser. De una que lo saludé y dije de una, yo le veo que la conocía, pero aparte lo conozco de otro lado. Rosales hizo el gol. Lo conozco de otro Montero. lado. Bueno, Montero, claro, que perdimos, exacto. Y Sí, claro, yo volví a mi casa. La hiciste llorar a la Nutri. La hiciste llorar a la Nutri. Chicos, con ese gol. Chicos, me quedé en mi casa, perdí todo el domingo adentro de mi casa llorando. Sí. Yo cuando lo veo en retrospectiva digo, bueno, gracias porque aprendí un montón. Pero por otro lado, querida, ¿qué onda que un partido de fútbol? Sí. Y digo querida, y lo miro a Marcelín también, porque pero qué onda que permitimos que algo externo a nosotros maneje algo que es nuestro. Pero ese día lo odiaste a Rosales. Desde el punto de vista futbolístico. Decilo, Daniela. Decilo. Yo digo, lo conozco, era amigo del hermano de un exnovio. Tal vez él se acuerda de Juan y Gaetano y lo conozco de ahí. Sí, ¿usted Marcelín lo odió ese día? Lo odió en términos futbolísticos, obviamente, ¿no? Sí. Le arruinó el fin de semana. Bueno. Pero bueno, es loco, ¿no? Porque de repente le damos a otro, eso, le entregamos como en bandeja, tras que ya de por sí nos cuesta a nosotros estar bien increíble. y estables con nosotros mismos, nos permitimos el que poder alguien a otro ajeno a nosotros es de locos. También es de locos. Es de locos. Pero bueno, yo creo que digamos, lo que tiene es que cuesta laburo, ¿sí? Yo le diría pasar laburo. Hoy subí un video y decía, bueno, yo creo que hay cosas que valen la pena. Sí, cuesta el laburo, como todo esto, porque de repente digo, bueno, ahora yo tengo que dejar de decir tengo ansiedad, porque ahora tengo que preguntarme, y bueno, ¿y qué es la ansiedad para mí? Y tal vez sentarme con una libretita y empezar a anotar, ver si alguna persona puede darme una mano, algún terapeuta, algún psicólogo, si puedo buscar alguna terapia alternativa, alguien con quien poder hablar y poder empezar a desmembrar todo esto. Y me va a llevar laburo. Pero digo, ¿lo valés? ¿Valés ese laburo? Sí, supongo que sí. Lo dejo ahí para que cada uno se lo responda. Me encantó, Daniela. ¿Dónde te encontramos? También. Chicos, Dani Pedraza, ok, aquí en Instagram. Nutri Daniela P en TikTok, pero muy probablemente lo traslade al nombre al mismo que tengo acá en Insta. Muy bien. Y en YouTube, que es nutricionista Daniela Pedraza. Nutricionista Daniela Pedraza. Y aquí todos los miércoles, muy que bien. la paso excelente y aquí seguiré estando. Váyase con este mensaje que llegaba apenas empezaba la columna. Dice, estoy con tanta ansiedad por escuchar a Daniela que me clavé 3 choripanes a ver qué dice. No. Es un chistecito. Gracias, bueno. gracias. Para la próxima, si es sin vale pan, 3 choripanes.
pan. Si es sin el pan, Ah, vale. ahí, va, vale. va. Chorizo Aprobado. con mucho chimi, aprobado. Oh, Unas buenas mollejas qué y un lindo. chinchu. No.